buenas tardes aquí en el programa El Poder de la Tarde. Don Luisín Mejía siempre con sus innovadoras propuestas televisivas. Este es el programa líder de temas de salud y bienestar de la República Dominicana en el área televisión. Así que anótenlo ahí, todos los martes aquí estamos de 5 a 7 y nuestras transmisiones por YouTube en @elpoderdelatardey y por Instagram. Hoy nos acompaña el doctor Héctor López como co-conductor. Doctor López, bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, nos sentimos la verdad que agradecidos por la invitación. Hoy es una tarde muy interesante porque es una tarde que por primera vez parece no va a llover. Parece que no va a llover, sí. Y ahorita cayó unas harinitas, pero el sol está... Amagó nada más, como dicen. Así mismo, está pleno. Tenemos al doctor Héctor López en la conducción. El doctor Cambiaso ha tenido que salir a Punta Cana, unos compromisos. Y bueno, aquí estamos. El doctor Héctor López es médico ortopeda. Además, él es su director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, pero es uno de los médicos más formados a nivel general de este país. Y como tal, doctor, yo le voy a hacer preguntas médicas como hacemos con Cambiaso. No, tenemos el compromiso de representar aquí al doctor Cambiaso. Así es. Doctor, hay mucha gripe. ¿Por qué se produce la gripe en este tiempo? Mira, tiene mucho que ver el factor climatológico. Definitivamente el clima es uno de los factores que más influye con relación a los cambios a nivel de sistema inmunológico y asociados más al tema también relacionado con el cambio del aire, la presión atmosférica, las partículas que se mueven por el acúmulo de vientos y aumento de la presión a nivel del sistema atmosférico, y eso, bueno, pues hace cambios importantes de hiperreactividad bronquial, porque entonces comienzan la mayoría de los alérgicos a presentar sintomatología, y también las personas que tienen algún tipo de factor coayudante a esos procesos pulmonales, como son los fumadores crónicos, los asmáticos y los pacientes que han sufrido anteriormente COVID, también están presentando cierto tipo de respuesta también pulmonar, y un brote que hay de influenza que ha venido presentándose más marcadamente en los últimos días por el tema del clima, el tema del COVID, que también se ve que ha ido en aumento. El COVID es una enfermedad que responde muy bien su diseminación y propagación a lo que es el tema del clima, y mientras más frío el clima, pues más propensión a mantenerse el virus en el ambiente. ¿Y cómo, doctor, la población puede evitar la gripe, contagiarse de ese virus que anda caminando por ahí? Bueno, esos procesos virales son difíciles de prevenir, ya que la mejor prevención es, bueno, adquirirlo y crear inmunidad. Pero definitivamente el uso de mascarilla es un factor importante que ha marcado una gran diferencia y se ha notado en el tema del COVID. Y también, pues, el tema asociado a un sistema inmunológico reforzado, el uso principalmente, o las actividades físicas, que ese sistema inmunológico se active, y el uso también de inmunoestimuladores, pues definitivamente crean una diferencia, pero definitivamente la adquisición de la inmunidad con el proceso ya adquirido, pues es un factor que definitivamente te va a inocular y no te vuelve a dar de manera secuencial. Porque hay muchas creencias en la población, por ejemplo, beber mucho jugo de limón, mucho jugo de chinola, consumir mucha vitamina C, ya sea como suplemento. ¿Eso puede ayudar? Eso ayudaría un poco. La vitamina C tiene un factor demostrable que definitivamente influye directamente en el sistema inmunológico y pues te puede activar las defensas del organismo, que sí, puede ser un factor importante. Doctor, ¿y una gripe fuerte puede llegar a neumonía? Principalmente en los pacientes que están inmunodeprimidos, pacientes con algún tipo de comorbilidad, esos pacientes fumadores crónicos, esos pacientes que tienen problemas a nivel pulmonar importante, como un EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en pacientes que tienen trastornos importantes por algún proceso ya de inmunodepresión. Pacientes con VIH tienden a complicarse mucho con neumonía después que le da una gripe. Pacientes en edad avanzada, ya esos ancianitos que el sistema inmunológico también está un poquito desgastado por la edad, pues definitivamente tiende a
a crear cierto tipo de complicación que termina en una neumonía, claro que sí. Ustedes ven, nosotros trajimos un médico que, al igual que el doctor Cambiaso, sabe mucho de todo, pero yo pienso que se la pusimos fácil. Nosotros pichamos para que la bate. Vamos a ponerle algo más difícil. Doctor, ¿y el tema de las diarreas? ¿Qué enfermedad pueden estar indicando las diarreas? Bueno, los procesos asociados a enfermedad diarreica aguda van más asociados a afecciones gastrointestinales. En estos tiempos donde, como dice mi abuela, hay muchos choques de sazones por el uso indiscriminado de la cocina en Navidad, pues tiende a producirse un aumento en esa flora bacteriana y se puede adquirir cualquier tipo de proceso agudo diarreico viral o bacteriano, y se ve mucho en esta época esos trastornos diarreicos, y también por una sobrecarga a nivel de los intestinos que produzca algún tipo de problemas asociados a las evacuaciones líquidas. Doctor, yo no lo voy a dejar en paz. ¿Cuál es la importancia de beber mucha agua diariamente? Esa pregunta nunca se queda. Porque desde el poder de la tarde nosotros somos promotores de que la gente consuma agua. De hecho, don Luisín, el doctor Cambiaso y quien les habla, en el aire nos bebemos 2 y 3 copas de agua, vasos de agua que generosamente nos trae la auxiliar en esa área. Pero ¿cuál es la importancia, doctor, de uno beber mucha agua? Lo que pasa es que el agua es vida, definitivamente, y dentro de los, digamos, de los factores importantes que denotan la ingesta de agua, el agua es como un medio de transporte para unos componentes importantes en el organismo que se conocen como electrolitos. Esos electrolitos son los que crean el balance celular, o sea, entre los componentes celulares de nuestro organismo, y que transfieren carga a las diferentes partes del organismo para activar una molécula que se llama ATP, que produce la energía dentro del cuerpo. Sin hablar de que, bueno, es beneficioso por el tema de los riñones. La hidratación es un factor bastante importante. Nosotros somos, digamos que 70% agua, y definitivamente todos los procesos químicos asociados al organismo vienen dependientes de esa molécula tan importante como es el agua. Ustedes ven, tenemos un médico aquí bien completo también. Señores, queremos aprovechar desde el poder de la tarde para enviarle muchas, pero muchísimas felicitaciones a nuestra productora Cecilia Justo. Esa es una chica que está detrás de las cámaras. Mírenla ahí, la angelical Cecilia. Ella está detrás de las cámaras, siempre está pendiente de uno. Desde que le pongan el vaso de agua, le arreglen el micrófono. Ahí está su musiquita, Cecilia. Hasta los invitados, nuestro resumen. Coja Cecilia ahí. Muchas felicidades a Cecilia. Ahí, Cecilia, te pusimos tu canción, doctor López. Bueno. Ella es la que nos llama. Recuérdense, a tal hora. Se maquillaron. Le deseamos que beba mucha agua hoy. Que beba mucha agua, efectivamente. Doctor, yo le voy a poner otra para que usted la batee. Y esta se la voy a poner por el centro y usted va a dar un batazo. Hacer ejercicio, correr, caminar sobre todo, después de los 40, ¿puede conllevar algún riesgo? Bueno, definitivamente todo en la vida es un riesgo. Podemos salir a la calle ahora mismo, no quiero ser trágico, pero nos pueden hasta atropellar. Pero definitivamente en materia de riesgo-beneficio, la actividad física a edad avanzada, de hecho tiene una repercusión importantísima desde el punto de vista metabólico principalmente, porque se mantiene un peso ideal, pero también desde el punto de vista de un factor que muchas veces no se toma en cuenta, que es el factor de la sarcopenia. La sarcopenia no es más que la disminución de la masa muscular por la edad. Asimismo, como el cabello se deja de tintar
y salen las canas, asimismo como se necesitan lentes por un tema básicamente de pérdida de la agudeza visual por la edad, también la masa muscular comienza a disminuir en volumen, en tamaño y en calidad, y las fibras musculares comienzan a convertirse en fibras grasas. Y ustedes ven que a medida que pasa la edad, pues más difícil se le hace a esas personas, a esos señores que son de tercera edad avanzada, pues realizar actividades, y actividades que son hasta cotidianas, como pararse de una silla, como tal vez realizar algún tipo de caminata prolongada. Y comienzan hasta psicológicamente a afectarles por el hecho de que se dan cuenta que no pueden compartir actividades, digamos, familiares que ameritan algún tipo de actividad física, y se van cada vez sosegando y quedándose más en la casa. Y eso tiene mucho que ver con el tema sarcopenia, que definitivamente para contrarrestar la sarcopenia, pues la actividad física después de edad avanzada, pues es un factor relevante que va a marcar la gran diferencia entre una persona de una edad avanzada que se le haga difícil realizar actividades y una persona de edad avanzada que sea independiente. Doctor, ¿y el riesgo de que se produzcan lesiones musculoesqueléticos haciendo ejercicio, trotar, caminar después de los 40, cuál es? ¿Hay un porcentaje de riesgo? Sí, yo entiendo que es más el tema de uno saber elegir qué tipo de actividad va a hacer, porque uno tal vez con una edad avanzada, por encima de los 40, por encima de los 50, no se va a poner no sé, a realizar algún tipo de actividad que sea muy riesgosa, como, no sé, tirarse en parapente, o algún tipo de actividad que amerite algún tipo de condición física especial. Entonces, en base a su capacidad y sus posibilidades físicas, usted va agregándole cierto tipo de dificultad a sus actividades y cuidándose y protegiéndose, por supuesto, de no lesionarse. Pero también por la contextura física de cada individuo, hay personas que predisponen a afecciones. Hay personas que tienen deformidades en las articulaciones, que nacen con ellas, pasan desapercibidas, y cuando llegan a una edad avanzada empiezan a tener sintomatología y molestias y se lesionan. Pero hay personas que ya de plano tienen unos trastornos asociados a espalda y hacen algún tipo de actividad física y también se lesionan. Por eso que yo recomiendo siempre que cuando vaya usted a decidirse por hacer algún tipo de actividad física, se haga una evaluación previa con un facultativo. Pero con un facultativo, con un cardiólogo, un ortopeda, un internista, ¿con quién? Exactamente, es un manejo integral. Tiene que estar ahí el ortopeda, por supuesto, tiene que estar el cardiólogo para manejar el tema cardiovascular, y en base a esa evaluación, pues entonces sentarse con él y decirle, mira, bueno, tú tienes un problema en la espalda, no puedes hacer bicicleta, porque la bicicleta vas inclinado. Haz natación, o tienes un problema en las rodillas, no puedes jugar basquetbol, dedícate a otro tipo de cosas, porque se me ha dado el caso de que hay personas que hacen una inversión cuantiosa, o sea que una bicicleta ahora vale más que un carro. Más que un carro. Y hacen una inversión cuantiosa y resulta que nada más lo usan 2 veces, porque vuelven donde uno, van donde uno, ya luego de haber comprado la bicicleta, y resulta que no pueden montar bicicleta por un problema que tienen en sus articulaciones o en su columna, y entonces ya ahí se les frustra básicamente la actividad física. Que lo ideal es que traten de hacerse una evaluación, tanto cardiovascular como una evaluación física, osteomuscular y metabólica ósea, buscando qué tipo de actividad le conviene en base a sus necesidades, claro está, pero también en base a su contextura física y a sus posibilidades. Doctor, y muy focalizado y muy concretamente, está muy de moda que las personas de 40, 50, 60 y hasta 70 años troten, y están muy de moda los maratones. Muy focalizadamente le quiero hacer esta pregunta. ¿Cuáles son las principales lesiones musculoesqueléticas que puede tener una persona de 60 años que se dedique a trotar, a los maratones y demás? Dígame sustintamente, en las rodillas, en el pie, ¿dónde? Explíqueme eso. Mire, muy interesante esa palabra. De hecho, ahora recientemente, en los últimos 10 años, ha venido tomando mucha fuerza una especialidad de la ortopedia que se llama ortogeriatría. ¿Qué es eso? La ortogeriatría se encarga de manejar las afecciones musculoesqueléticas en la tercera edad, en edad avanzada. Y vemos como la ortogeriatría ha ganado campo por eso mismo, porque ya la longevidad pues se va haciendo cada vez más visible, cada vez más, y
las personas de tercera edad comienzan a ser más activas. Usted puede encontrar una persona de 70 años fácilmente haciendo actividad física, pero eso predispone cierto tipo de afecciones y entonces hay que entrar a la ortogeriatría. ¿Y qué es propiamente las principales lesiones? ¿Se pueden lastimar de las rodillas, de los tobillos, de la espalda? Mira, ¿qué es lo más frecuente? Por lo general, si es un paciente que no tiene ningún tipo de afección importante, si trotan, la principal causa de visita que yo tengo es por temas en los pies. Ok, en los pies. Dolores en los pies, en la parte de adelante, lo que se conoce como metatarsalgia, en los talones, lo que le dicen espolones o fascitis plantar, y la mayor parte de la visita de esos pacientes de edad avanzada es por eso. Hay otros que van por dolores de rodilla, pero el grosso son pacientes que llegan con afecciones dolorosas a nivel de los pies, principalmente metatarsalgias o talalgias, que es la parte básicamente del talón, o la planta del pie completa, lo que es una fascitis plantar, y van con cierta frecuencia, que es muy marcada la gran diferencia con las otras afecciones. Ya después de ahí, afecciones a nivel de la espalda un poco, afecciones a nivel de las rodillas, pero principalmente a nivel de los pies es que vamos a encontrar afecciones de los pacientes ya de edad avanzada que practican algún tipo de actividad, principalmente correr y trotar. Señores, consulta gratis, aprovechen que tenemos un ortopeda y un médico de mucha sabiduría médica y pregunten, pongan los teléfonos ahí. Ya usted lo sabe. Mientras tanto, yo le voy a contar, doctor, una experiencia que tuve. Yo tengo 50 años y pico, no voy a decir no parece. pico. Lo que pasa es que duermo en un freezer de hielo. Y el hielo es bueno, entonces me conserva. Y yo montaba bicicleta de montaña. Yo hacía 30, 40 diarios, por 3 días, 4 días. Y a mí se me ha plantado un dolor en la cadera. Morir. Entonces yo fui donde un ortopeda, donde su amigo Julio Landrón, que es director del hospital. Sí, claro, doctor Landrón. Y él me mandó una resonancia y me dijo, no, mira, pero tú tienes una inflamación producto de la actividad física que tú haces. Después, de rutina, fui donde otro ortopeda amigo suyo, doctor Marcos Bonilla, uno de los mejores ortopedas que tiene la zona nordeste del país, San Francisco de Macorís. Y él me dijo, pero usted va donde muchos ortopedas cotizados. Sí, no estoy... No, yo voy donde... ¿No relaja con su salud? No, porque como yo soy amigo de los médicos, yo sé cuáles son los buenos. Y entonces yo voy donde el doctor Bonilla y le digo, doctor, esto. Y él me lo dijo en español. Él vio las imágenes que yo me hice, la resonancia magnética, ¿no? Sí, y las recomendaciones del doctor Landrón, y me dijo, yo te lo voy a decir en español, ¿qué tú haces camino a los 60 años montando 40 kilómetros de bicicleta de montaña? Bájale el tono, viejo, móntate 20, 25 kilómetros, y así lo hice, y ahí mejoró. La importancia. Doctor, usted sabe que tenemos un filete de cirujana es, ¿no? Cirujana general. Cirujana general. Nosotros vamos a tener aquí a la doctora Stephanie Solano Carrión, ella es cirujana general y laparoscopista avanzada. La laparoscopía, explíquele usted, ¿qué es la laparoscopía, doctor? Bueno, la cirugía laparoscópica, saben que todo es la tendencia en la medicina quirúrgica a lo que es la mínima invasión. Y la laparoscopía son cirugías a nivel abdominal que son de mínima invasión. Por unos hoyitos se realiza la laparoscopía sin necesidad de hacer unas incisiones tan grandes así como se hacían anteriormente. Doctor, vamos a recibir esta llamada. Adelante con su llamada, estamos aquí. Sí, adelante. Tenemos una llamada, lo escuchamos. Adelante con su pregunta. Buenas, adelante con su pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Sí, oiga, yo soy operado de la rodilla. Adelante con su pregunta. Sí, yo... Repite. Operado de las dos rodillas. Me escucha por el teléfono mejor. Hello. Sí, baja un poco el televisor, por favor. Ok. Sí, por favor. Yo soy operado de las dos rodillas. Me pusieron dos prótesis ahí en las rodillas. Y de ahí adelante duré como 4 años sin... No tengo problemas de dolor, no me duele nada, pero entonces se me aduermen los pies. Se me aduerme a dormir los pies, que tengo que ponerme media para poder
A ver si... Muchas gracias por su pregunta. Bueno, por lo general, ese adormecimiento en los pies puede ser de dos causas. Puede ser una insuficiencia ya sea venosa o vascular, que sería bueno que vea un cirujano vascular periférico para que le indique un Doppler ya venoso y arterial en busca de algún tipo de éstasis venoso, de afección a nivel de las venas. Y la otra puede ser a causa de un proceso ya a nivel de la columna lumbar, que se conoce como una radiculopatía lumbar, que no es más que la compresión de una raíz nerviosa, o sea, de un nervio que va hacia las piernas. Y entonces comienza a tener sintomatología a nivel de las piernas, porque es el nervio que conecta la sensibilidad térmica y dolorosa a esa área donde le molesta. Esas pueden ser las dos causas. Ahí tenemos otra llamada. Adelante con su pregunta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Si baja un poco el televisor, por favor, y haga su pregunta. No, yo tengo la televisión, la puse muda. Adelante, Sí, adelante. buenas tardes. Mi pregunta es, yo tengo artrosis en ambas rodillas y bebo una pastilla que se llama Necledine 300, pero mi inquietud es que tiene dos colores, negro y un marrón oscuro, pero entonces vienen en diferentes colores y eso me inquieta porque debe de ser exactamente como es, creo yo. Gracias por su pregunta. ¿Qué usted dice? Bueno, yo creo que usted se refiere a Piascledine 300, que es un saponificado de linaza grateasa. La linaza grateasa es como el esmeril que cubre la capa que se encuentra delante del cartílago articular y se utiliza principalmente para procesos de desgaste a nivel de la articulación. Es importante básicamente verificar las características del medicamento, pero por lo general el Piascledine viene en una caja verde, verde con blanco, si no me equivoco, y las pastillas vienen de dos colores, pero en realidad no me acuerdo perfectamente el color de la cápsula como tal. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta, usted que es ortopeda y tenemos que aprovecharlo. ¿Por qué se produce, por qué los pies se curvan? Usted ha visto muchachos que tienen el pie curvo, sobre todo niños, que la gente le dice popularmente los gambaos. ¿Qué es eso? ¿Cómo se produce? ¿Y cómo se previene o se arregla? Mira, es interesante la pregunta, y más en niños. Porque en niños, como es un esqueleto inmaduro en formación, tiende por lo general a tener deformidades que se conocen como deformidades fisiológicas, que son normales del desarrollo. Y a medida que el niño va creciendo, comienzan esas deformidades a corregirse. Sin embargo, ¿qué no es normal? Bueno, un niño que tenga una deformidad en una pierna y otra no. Ahí definitivamente hay algún problema. ¿Qué no es lo normal? Eso pasa por un periodo de edad. Por ejemplo, de 1 año a 6 meses tiene que tener una postura específica. De 1 año y 6 meses a 3 años, otra postura específica. Y así va cambiando de postura a los pies en base al desarrollo normal fisiológico, pero si de 1 año a otro no vemos corrección, entonces sí hay algo que hay que investigar. Por lo general esas deformidades vienen asociadas a una memoria desde el punto de vista muscular, por la posición en la que viene el niño en el útero, que es una posición fetal, que viene muy relacionada con la postura con los pies, como dicen, hacia adentro, gambao, que es un pie cabovaro. Y eso pues se mantiene esa memoria muscular. Cuando el niño nace, ustedes saben que al inicio el niño no camina, y se mantiene esa memoria muscular hasta que el niño comienza a bipedestar y a caminar. Cuando comienza a recibir el estímulo de su peso corporal y de la marcha, entonces comienzan esos músculos a tonificar y a alinearse las extremidades, a colocarse donde deben ir. Que eso es más o menos lo que explica el proceso de esas deformidades, que son en el 70-80% de los casos fisiológicas, o sea que no se tratan, simplemente se observan y a medida que lo vamos observando, vamos documentando el comportamiento y en base a eso tomamos decisión o no. Simplemente es esperar. Yo sé que a veces es desesperante, principalmente con la abuela. Porque es un proceso. La abuela de una vez dice, ay, y si son hembritas más, ay, la muchacha que yo quería que fuera modelo. Y se desesperan, sí, eso es lo que llega al consultorio y me hacen una junta de familia ahí. Y es difícil porque la paciencia no es virtud de todos. Así pues es. uno explicarle de que deben esperar
y debe ser básicamente consultada serenamente cada cierto tiempo para uno tener una idea de su comportamiento y saber si es normal o no. Bueno, ahí ven los que tienen familiares con esa condición, ahí tienen una orientación de un ortopeda de primera línea y bien capacitado. Ustedes saben que todas las semanas en este segmento, El Poder de la Salud, en El Poder de la Tarde, pues damos un resumen de las principales informaciones que publicamos en resumendesalud.net, que es el portal líder en informaciones médicas y de salud de la República Dominicana. Y a continuación le vamos a pedir a nuestra productora y cumpleañera hoy, Cecilia Justo, que nos ponga estas imágenes porque vamos a noticias. Miren, hoy el Colegio Médico Dominicano anunció que continuará sus paros contra 5 ARS fundamentalmente y el proceso de llamar a que los afiliados se desafilien, o sea, que se cambien de ARS para otra en procura de una serie de conquistas que plantea el Colegio Médico, que van desde mejores honorarios, inclusión de procedimientos, amplitud en la cobertura, etcétera. Justamente hoy ya el Colegio Médico planteó muy concretamente puntos específicos, uno de los cuales, y más importante, es el que el plan básico de salud sea sustituido por el Plan Universal de Salud, con una cobertura un poco más amplia y una serie de puntos que tienen que ver con mejoras en las coberturas, mejoras de los ingresos de los especialistas o una mejor paga, pero son unos 6, 7 puntos que pueden consultarlo ahí en nuestro portal resumendesalud.net. En otra información, tenemos que el Observatorio de la Organización Mundial de la Salud confirmó lo que es un voz populi y estadísticas dispersas dicen sobre República Dominicana, y es que el principal cáncer que afecta a los hombres dominicanos es el cáncer de próstata. La próstata es una glándula que va ahí un poco debajo de las partes íntimas, que después de los 50 años, según los médicos, va creciendo hasta convertirse en un problema si no se controla ese crecimiento. Justamente el cáncer de próstata, el domingo pasado la Sociedad Dominicana de Urología realizó una caminata y un correr para llamar a la concientización en la prevención de cáncer de próstata, que pasa, como casi todo en la salud, con mejor estilo de vida o un estilo de vida saludable, entiendas la alimentación, hacer ejercicios y demás. También tenemos otra información. El fin de semana pasada estuvimos invitados por Laboratorio FEL3 a un evento que se llamó Neuroconocimiento, donde 2 especialistas estadounidenses y la presidenta del Club de Epilepsia, doctora Evelyn Lora, debatieron los nuevos conocimientos, terapias y estudios sobre las convulsiones y la epilepsia. Y una de las informaciones que salió a relucir es que a nivel global, alrededor del 10% de la población a nivel global convulsiona, de lo cual 1% digamos que repite y el 50% de esto puede convertirse en epilepsia. Eso lo dice el Club de la Epilepsia en ese evento que organizó FEL3 en La Romana y que estuvimos por ahí. Pasamos a la gripe y el COVID, aunque ya hablamos un poco, el doctor nos explicó médicamente por qué se produce y cómo se previene y cómo se puede tratar, pero la gripe, señores, o influenza está llenando las consultas de los centros médicos públicos y privados, sobre todo con la población infantil. El presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, filial Santiago, el doctor de Moya, se me ha olvidado el nombre ahí, pero el doctor de Moya asegura que en la zona norte están llenas las consultas de familiares, de padres, llevando a los niños con casos de influenza. Y el COVID y la gripe sigue siendo una gran amenaza, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que está muy preocupada por los casos de aumento que ha habido a nivel global y sobre todo en América Latina. Y en el país, el infectólogo Héctor Balcácer advirtió que en diciembre, este frío navideño, es una fecha propicia para que se esparza el COVID, la influenza y todos esos virus que
que se dan, que caminan en el aire y demás. Finalmente en agenda, señores, el jueves los perinatólogos y los pediatras tienen sendas actividades científicas en 2 hoteles de la capital. Una tratará sobre temas de recién nacidos y demás, y lo otro va a tratar, los pediatras van a tratar el tema de cólera en la población pediátrica. La agenda médica ya tiende a bajar para esta fecha, en diciembre mucho menos. Sin embargo, todavía quedan unos 3 eventos fuertes en el área médica. Queda el Congreso de la Sociedad de Ortopedia, queda el Congreso de la Sociedad de Urología y también queda el Congreso de Medicina Intensivista. Eso va a ser a finales de noviembre y a principios de diciembre. Y el 15 de diciembre, ahí viene también el Congreso de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. O sea, pero ya lo que son las empresas del sector, farmacéuticas, casas comerciales, las mismas sociedades tienden a bajar su marea, digamos, científica. Vamos ahora a irnos, señoras, a una pausa, porque estamos de vuelta comentando información de actualidad y sobre todo a ustedes, televidentes. Tenemos al doctor Héctor López con una línea abierta respondiéndole sus preguntas. En breve estamos aquí. En representación del doctor Cambiaso. Del doctor Cambiaso. Muy buena precisión. Venga. Señores, de nuevo aquí en el Poder de la Tarde. Los múltiples compromisos de don Luisín Mejía y del doctor Alejandro Cambiaso, pues no les permite hoy estar aquí, pero ellos han entrenado a este pupilo y consecuentemente han ido entrenando al colega del doctor Cambiaso, el doctor Héctor López. Y aquí estamos. Doctor Héctor López, ¿cómo se siente en televisión? Dígame. Muy bien. ¿Seguro? Me va a estar más flaco. ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? Miren, señores, nosotros habíamos anunciado que teníamos una especialista de lujo aquí. Ella es la cirujana general Stephanie Solano. Ella trabaja en el NEI Arias Lora. Ella también es laparoscopista. Y bueno, es un filete. Aquí vamos a hablar de cirugía general, señores. No se nos centren en las estéticas, porque sabemos que viene Navidad, después Semana Santa, y hay que dar su toquecito. Pero ella es cirujana general, es decir, la parte clínica. Y la vamos a tener ahí. Doctor, lo voy a sorprender con otra pregunta. Cuénteme a ver. ¿Qué es la meningitis? La meningitis es una enfermedad que puede ser viral o bacteriana que inflama las arterias meninges del cerebro. ¿Y qué son las arterias meninges? Son unos grupos, digamos que vasculares, que rodean el cerebro. Okay. Y que proporcionan vascularidad a nivel cerebral. Pero ¿y por qué la pregunta? Me sorprende. Porque nosotros... Yo creo que está controlada en el país. Sí, no, porque nosotros, recuérdese lo que hacemos con Cambiaso, que don Luisín y quien les habla, le tiramos preguntas a Capicúa y doctor Cambiaso nunca ha fallado. Usted le pregunta a ese desde la gastritis hasta la enfermedad de la uña enterrada del pie del dedo meñique. Y el doctor Cambiaso sabe. Qué compromiso. Sí, me voy a tener que poner a estudiar. ¿Y por qué se produce la meningitis, doctor? La meningitis puede ser bacteriana o viral. Ok. Es más frecuente en niños, principalmente esos procesos a nivel de los niños producen inflamación a nivel del cerebro, pueden hasta convulsionar y hasta la muerte. Sí. Es bastante peligrosa. O sea, hay que saber detectarla a tiempo y tratarla. O sea que los niños tienden a tener un sistema inmunológico inmaduro y son muy propensos a procesos infecciosos, tanto a nivel de oído como a nivel de las vías aéreas altas, y ese es un medio, digamos que de puerta de entrada para esos procesos meningios.
y la verdad que gracias a Dios he visto que en el país hay un programa de vacunación muy importante con relación a meningitis, meningococcemia. Porque se previenen con la vacunación. Hay un tipo de meningitis que es la más común, que es la meningococcemia, que está controlada en el país gracias al programa de vacunación que tiene el PAI, que es el programa de vacunación, de inmunización nacional. Y caramba, hace mucho tiempo que yo no veo como que se esté hablando de meningitis como un problema, gracias a Dios. Sí, eso está un poco controlado, a pesar de que digamos que en la pandemia la vacunación en sentido general para diferentes padecimientos de salud, pues un poco se pasmó porque tanto los recursos como la urgencia sanitaria requerían que la vacunación contra el COVID, que era lo más imperioso. Pero ni se habló de dengue, o sea, yo no vi como que hubo un brote como de dengue, como siempre, no vi como que esos casos de dengue en la palestra pública como que fueran relevantes, o sea que definitivamente el Estado se preocupó por su programa de inmunización a nivel nacional de la población y se vio en los números y en las estadísticas. Sí, cuando se empezó la pandemia, digamos, un poco a declinar, pues se produjo un movimiento de las sociedades médicas especializadas que tienen que ver con la inmunización, como son infectología, pediatría, vacunología, y llamando, digamos, a las autoridades a que se retomen los planes de vacunación. Incluso la Sociedad de Ginecología habló de vacunación contra el virus del papiloma humano. Ustedes saben, ¿qué es el virus del papiloma humano, doctor? Vamos a poner que sea el doctor que nos explique. El HPV, o sea, el virus del papiloma humano, es un virus de transmisión sexual. Se ve muy frecuentemente en mujeres en edad fértil y tanto el virus como tal predispone a cierto tipo, o sea, la cepa del virus, que son diferentes cepas, las diferentes cepas predisponen a ciertos tipos de cánceres. Por eso es básicamente la importancia de prevenirlo y de tratar de inocularlo. De hecho, ya hay vacunas que son inoculadoras de lo que es el HPV, el papiloma humano, y que creo que circulan en el territorio nacional de manera cotidiana. Y ha sido un gran aporte por el hecho de que vamos a ver en el futuro una disminución importante en esos cánceres cervicuterinos que tanto han afectado a la población. Sí, me parece que la vacuna va a una población específica de niñas. Es a las niñas se le pone la vacuna, ¿no? en niñas jóvenes, porque el tema es que cuando ya están en edad fértil y son activas sexualmente, es muy probable de que ya, porque hay un % grande de la población que tiene HPV y que en realidad no lo saben y tienen su proceso viral inocuo, inactivo, pero que en un futuro ya cuando lleguen a una edad avanzada eso puede predisponer por trastornos a nivel de la mucosa endometrial y a nivel de la mucosa uterina y producir ciertas alteraciones de tipo ya canceroso. Sí, aprovechamos para informar que uno de los principales cánceres que afectan a las mujeres dominicanas está el cáncer cervicouterino o cáncer cervical. Después del cáncer de mama, es el segundo cáncer, me parece, que afecta a las mujeres dominicanas. Doctor, ¿y cómo se puede prevenir el cáncer cervicouterino, ese que estamos hablando con la vacunación? ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, ya el tema de la vacunación pues está de más comentarla, pero siempre es bueno pues saber que existe ese recurso en adolescentes o en niñas que sean básicamente inactivas sexualmente, pero también tiene mucho que ver la promiscuidad, se asocia mucho a lo que es el HPV, y el cambio constante de parejas. Lo que se llama básicamente es que a no abstenerse de tener diferentes parejas en ese periodo de actividad sexual para evitar la adquisición del HIV y la propagación del HPV, claro que sí. Con esas afirmaciones, explicaciones, doctor, yo sé que muchos dominicanos deben estar diciendo, ay ñeñe, con el control del tema de tener varias parejas.
Miren, queremos recordar que este programa lo tenemos en Instagram como @elpoderdelattarde y también en YouTube como El Poder de la Tarde. Ahí usted puede ver esta entrevista que estamos haciendo, más la que viene más adelante. Recuerden que tenemos aquí ya en estudio a la cirujana Stephanie Solano, que va a hablar de cirugía general, sobre todo en esto que viene el tema de la Navidad. Y déjeme hacerle otra pregunta al doctor que se me ocurre. Doctor, ¿por qué después de una cirugía de cualquier tipo, general, mastectomía, etcétera, se producen complicaciones? ¿La causa de la cirugía per se, cuidados del paciente o el seguimiento que debe dar el médico? ¿Por qué se producen complicaciones? Bueno, las complicaciones, digamos que vienen con el paquete. De hecho, las complicaciones están descritas en los libros, donde el tema no es la complicación, sino la capacidad que tenga el médico para resolver esa complicación. Porque esto no es la medicina, y siempre nos lo dicen desde que empezamos la carrera, 2 y 2 no son 4 en esto. Y aunque tenemos estadísticas que nos hablan de qué porcentaje de complicaciones puede haber para X o J cirugía, el tema es que sabemos que puede presentarse. El tema importante es que el paciente se le ponga en conocimiento que esas complicaciones pueden presentarse y sobre todo tener las herramientas necesarias para poder dar respuesta a esas complicaciones. Y eso es estadístico. Un 10% de este tipo de cirugía tiende a complicarse, un 15% de este tipo de cirugía tiende a complicarse. Y bueno, pues eso está ahí en los libros y todo cirujano experimentado sabe de eso, y lo más recomendable es ser claro y explicar con lujo de detalles cuáles son las consecuencias, cuáles serían las complicaciones que están descritas y sobre todo tener la capacidad para responder a esas complicaciones. Queremos que nuestro director ponga de nuevo los teléfonos, porque evidentemente que tenemos un médico aquí, el doctor Héctor López, que sabe mucho y sabe de todo. Miren, déjenme tomar la bandera del colega del doctor Héctor López, del doctor Alejandro Cambiaso, que siempre habla de la importancia de 2 cosas en la atención sanitaria especializada. Uno, que cada centro de salud privado que usted acuda garantice que tenga su debida certificación con las autoridades de salud, el Ministerio de Salud, otras instituciones. Si tiene certificaciones internacionales, mucho mejor, sobre todo en el caso de aquellos centros de alta complejidad que ofrecen servicios en el área de turismo de salud. Eso por un lado. Y otro punto que el doctor Cambiaso siempre resalta, que lo tiene como bandera de recordatorio permanente, es el tema de las, digamos, de las membresías y las afiliaciones. ¿Qué es eso? Que si usted va donde un cirujano general, usted quiere acudir a un cirujano general, un bariátrico, un ortopeda y demás, verifique que está inscrito en su sociedad científica especializada. Porque los médicos, además de 12 años que tienen de estudios, universidad, pasantía, de ley, etcétera, etcétera, ellos pasan por un proceso y ellos están por ley afiliados al colegio médico, pero también por ley indicados a su sociedad especializada. Y con todo ese proceso, 12 años de estudio, ser miembro del colegio médico y su sociedad especializada, es un filtro natural que indica que usted se va a poner en manos de ese médico o esa médica y ya hay una calidad per se. Entonces, cuando usted vaya a un servicio, a cualquier especialista de cualquier índole, un gastroenterólogo, ortopeda, cirujano, etcétera, etcétera, verifique que esté inscrito en su sociedad especializada. Ese es un mensaje que permanente damos aquí con la mecánica y el mensaje de que bebamos mucha agua, doctor. Usted no está bebiendo agua. No, ya llevo la mitad de ese vaso. A mí, por favor, tienen que me sirvan agua. Pero es muy interesante lo que tú mencionas y de hecho denota cómo la medicina en República Dominicana ha ido evolucionando de manera satisfactoria. Antes, en los tiempos ya de principio de siglo, hablábamos que el médico se graduaba como médico general y entonces en base a lo que le interesaba practicar era que iba desarrollando una práctica.
Luego ya del advenimiento de las especialidades, luego ya de que empieza a moverse en el país un especialismo como tal, entonces ya vemos que van naciendo del Colegio Médico de las sociedades médicas especializadas, donde ya llevan un control, ya llevan un censo y ya llevan la bandera en materia de certificación y en materia de expertise y conocimiento de ese especialista. Y es tan garantizado que los especialistas nacionales, en comparación con especialistas internacionales, tienen las mismas certificaciones y tienen el mismo expertise y el mismo conocimiento, que definitivamente esto es un factor sumador en materia de recursos humanos con capacidad a nivel del país, que la verdad que esperamos que esto siga dándosele calor, se sigan haciendo exigencias con relación a las certificaciones. Ahora mismo en el Colegio Médico, junto con las sociedades médicas especializadas y con el Consejo Nacional, el CONES, el Consejo Nacional de Residencias Médicas y la MESIC, están trabajando en el proceso de certificación, la certificación anual, con la recertificación, donde el especialista va a tener que pasar por una serie de pruebas y evaluaciones para mantener su licencia crediticia de que está en capacidad de seguir ejerciendo su profesión, que definitivamente es el próximo paso. Así es, ya ustedes vieron aquí siempre en los consejos y las orientaciones de salud, en esta ocasión el doctor Héctor López. Vamos a una pausa y venimos con nuestra invitada especial de este martes de la salud.